Mi padre me dejó nuestra casa cuando murió, pero mi madre me echó para vivir con su nueva familia. 15 años después intenté recuperar mi casa, pero me están amenazando, así que llevé a la policía. Tengo 24 años y soy hombre. Empezaré diciendo que mi madre me echó porque necesitaba impresionar a su nuevo esposo. Bueno, quizá echarme suena un poco duro. Digamos que me sacó de mi propia casa y me mandó a vivir con mis abuelos, del lado de mi padre. Todos mis buenos recuerdos son de cuando mi padre aún estaba vivo. Lamentablemente lo perdimos cuando yo tenía 7 años. De niño quedé devastado, era muy cercano a mi padre y verlo partir dentro de un ataúd me rompió el corazón. Aún recuerdo ese momento con mucha claridad y hasta hoy me entristece. Mientras todavía estaba procesando la pérdida, mi madre apareció con otro hombre e insistió en que lo llamara papá. Yo dije que no, de ninguna manera. No sé si estuvo bien o mal, pero no me sentía capaz de llamar papá a alguien apenas unos meses después de la muerte de mi verdadero padre. Después de ese primer encuentro, empecé a encontrarlo seguido en el dormitorio de mi madre y me resultaba muy difícil ver lo rápido que ella había seguido adelante. Ni siquiera esperó un año antes de traer al reemplazo de mi padre a la casa. Yo no estaba listo para aceptarlo. Recién había cumplido 8 años cuando planearon su hermosa boda. Hicieron una boda bastante grande para ser segundos matrimonios, pero bueno, no era asunto mío. Ella me dejó con mis abuelos mientras se iba de luna de miel. Pasó un mes y no regresó. Yo seguía preguntando a mis abuelos cuándo vendría mi mamá a buscarme, pero ellos no tenían respuesta. De repente apareció un día. Yo estaba muy emocionado de verla después de tanto tiempo y corrí a abrazarla, pero ella había traído todas mis pertenencias para dejarme definitivamente en casa de mis abuelos. Me rompió el corazón. Viví con mis abuelos hasta terminar la secundaria y fui feliz con ellos. Mi madre aparecía de vez en cuando solo para decirme cuánto me amaba y cuánto le importaba. A veces le preguntaba que si me amaba tanto, por qué me había abandonado con mis abuelos, y nunca tenía una respuesta clara. Trataba de cubrirlo diciendo que mis abuelos ya estaban mayores y necesitaban ayuda para hacer las compras y sacar la basura. Mucho tiempo después admitió la verdadera razón, le había dado mi habitación a sus hijastros. El esposo de mi madre, Bill, tenía 2 hijos que se mudaron a nuestra casa después de la boda. Mi madre priorizó a su nueva familia por encima de mí. Era natural que yo empezara a resentirla, así que después de la secundaria dejé de insistir en tener relación con ella. Me mudé de la casa de mis abuelos, pero sigo visitándolos a menudo. Ellos fueron mis salvadores, ellos me criaron. Si no fuera por ellos, mi infancia habría sido un desastre. Ahora tengo 24 años. Después de trabajar un año en marketing, pensé en iniciar mi propio negocio. Necesitaba capital para eso, así que pensé en alquilar mi casa. Ah, y aquí viene la sorpresa para mi madre y su hermosa familia, la casa en la que viven es mía. Sí, así como lo leen. Mi padre hizo un testamento en su lecho de muerte, y de forma muy meticulosa, me dejó todo lo que tenía, incluyendo la casa. Yo era un niño cuando el abogado leyó el testamento después del funeral, pero por la expresión en el rostro de mi madre supe que no le gustó nada. Más tarde me enteré de que intentó varias veces impugnar el testamento, pero perdió siempre. Mi padre lo había hecho de manera muy precisa, la casa sería mía, pero solo podría venderla o alquilarla después de cumplir 21 años. Hasta entonces nadie podía tocar la propiedad. Mis abuelos creen que mi padre probablemente previó los planes de mi madre y por eso hizo un testamento tan rígido, porque de lo contrario ella podría haberme manipulado cuando era niño para que le cediera la casa. El mes pasado llamé a mi madre para informarle de mi plan de alquilar la casa, pero no respondió mis llamadas. Esta semana, cuando fui a visitar a mis abuelos, les conté que estaba pensando en ganar algo de dinero extra con la casa. Su reacción fue extraña. Les pregunté qué pasaba y me dijeron que probablemente enfrentaría mucha resistencia para desalojar a mi madre, porque su hijastra está embarazada de un adolescente que huyó de sus responsabilidades. Y además Bill perdió su trabajo de tiempo completo y ahora solo trabaja en una tienda por las tardes. Básicamente, están en una situación financiera muy mala. Ahora realmente no sé qué hacer. Yo también necesito esa casa, dejé mi trabajo y necesito capital para iniciar mi negocio. Actualización 1. Todo se volvió bastante dramático. Retomando desde donde lo dejé, como dije, mis abuelos me informaron que mi madre y su familia están pasando por un momento difícil, así que probablemente no querrían desalojar mi casa. Pensé que lo correcto sería informarle a mi madre de mi plan y darles unos meses para que se reorganizaran. Inicialmente pensaba dar un mes de aviso, pero dada su situación consideré darles de 3 a 4 meses. Como mi madre no respondía a mis llamadas, fui a verla a la casa. La casa ya no era como antes y mi madre tampoco. Todo tenía un ambiente frío, quizá había intuido el motivo de mi visita. Al verme en la puerta, me dio una sonrisa falsa y un abrazo a medias. Cabe aclarar que nos estábamos viendo después de casi una década. Sí, ella dejó de visitarme cuando entré en la adolescencia.
Yo me había vuelto amargo con ella, ¿cómo no iba a hacerlo? Aún así, después de tantos años, ni siquiera me preguntó cómo había estado. No parecía interesada en saber nada de mí, era más bien como si estás aquí, debe ser por algo importante. El complaciente que hay en mí dijo, o no, nada importante, solo vine a verte, ha pasado mucho tiempo. Ella sonrió y dijo, claro que sí. Siguieron 5 minutos de silencio incómodo hasta que me levanté para irme. Fue una experiencia muy desagradable, no me sentí bienvenido en absoluto. Además de mi madre, mi hermanastra embarazada también estaba en casa y me miró muy mal, como si yo hubiera ido a causar problemas. En ese momento dejé de lado la idea de recuperar la casa y busqué otras formas de conseguir el dinero para mi negocio. Pero mi madre cruzó todos los límites del narcisismo. La semana pasada fue el 15º aniversario de la muerte de mi padre. Mis abuelos organizaron una pequeña ceremonia de oración en la iglesia. Como yo estaba en la ciudad, decidí hacer algo digno. Alimentar a personas necesitadas y regalar cosas a niños desfavorecidos. Invité a amigos y familiares a la oración. También le envié la invitación a mi madre por correo electrónico, pero no respondió. Rastreé el historial del correo y descubrí que ella ni siquiera lo había abierto. Era el primer correo que le enviaba. Pensé que tal vez había ido a la carpeta de spam o algo así, así que volví a presentarme en su casa. Esta vez mi madre no estaba, quien abrió la puerta fue mi hermanastra Brenda. Sin saludo, sin cortesías, me soltó directamente, otra vez tú, ¿qué pasa ahora? Le dije que estaba allí para ver a mi madre. Ella respondió de forma muy seca, después de cómo te habló la última vez, ¿de verdad crees que quiere verte otra vez? Lo dijo tan brutalmente que tardé un segundo en procesarlo y luego solté que estaba allí para invitar a mi madre a la ceremonia de oración por mi padre. Se rió en mi cara y dijo, eso fue hace siglos, ¿sigues aferrado a eso? Supéralo. Le respondí, discúlpame, él era mi padre y no es asunto tuyo comentar. Puso los ojos en blanco y se fue a su habitación. Yo me quedé sentado como un idiota unos minutos más y luego dejé una nota para mi madre en la mesa pidiéndole que me llamara. Me llamó al día siguiente y le hablé de la ceremonia de oración. Guardó silencio un minuto y luego dijo que no podría ir porque tenía que llevar a Brenda a un chequeo. Fue un golpe duro, al menos podría haber dicho que lo intentaría, pero rechazarlo directamente fue decepcionante. Respondí con sarcasmo, sí, claro, ellas son tu prioridad, nosotros no somos nadie para ti. Que así sea, buena suerte criando a esa mujer narcisista y a su hijo bastardo. Ella explotó porque usé esa palabra. Le dije que por qué iba a ser amable cuando ella había sido tan cruel conmigo y se burló de mis emociones. Mi madre dijo que era natural que Brenda se enfureciera y que no se podía hablar de muertos delante de una mujer embarazada. Que yo era un insensible inútil igual que mi padre. En el momento en que dijo eso perdí la cabeza. Le grité que no se atreviera a hablar mal de mi padre. Que si alguien era insensible era ella por la forma en que hablaba de un hombre muerto. Me dijo, tu padre murió hace 15 años, maldita sea, supéralo. Le respondí, claro, como tú lo hiciste en semanas, o quizá en días, quién sabe, ¿sabes qué? No necesitas venir, a mi padre no le gustaría tu oración después de ver tus verdaderos colores. Colgué el teléfono. Ese mismo día contraté a un abogado e inicié el proceso para enviar un aviso legal de desalojo. El abogado tardó unos 15 días en validar el testamento de mi padre y enviar el aviso a mi madre. Como era de esperarse, cuando el aviso de desalojo les llegó, ella entró en pánico. Al parecer nunca pensó que yo llegaría tan lejos para vengarme de ella por no asistir a la oración de mi padre. Me reí de su mensaje de voz y la bloqueé. Al no poder contactarme, se presentó en casa de mis abuelos, yo no estaba allí en ese momento. Sí, estoy viviendo otra vez con mis abuelos hasta que organice mi vida. Mi madre les pidió que me convencieran de retirar el aviso de desalojo. Mis abuelos, que son personas tranquilas y buenas, no la echaron. Le dijeron que no tenían voz en esto, que la propiedad era mía y que yo podía hacer lo que quisiera. Esa respuesta no le gustó y culpó a mis abuelos por haberme criado como un mocoso consentido. De verdad no sé qué estaba fumando cuando dijo eso. Le pregunté a mi abuela por qué no le respondió nada a mi madre narcisista y ellos dijeron que no querían problemas con una mujer así. Yo dije que sí quería problemas y que no iba a permitir que siguieran viviendo en mi casa ni un día más. Di el aviso de desalojo conforme a la ley de arrendamientos del país, aunque ellos ni siquiera son inquilinos porque no me pagan renta, encima, yo soy quien paga los impuestos de la propiedad cada año, así que legalmente podía sacarlos de inmediato. Mis abuelos, personas temerosas de Dios, me convencieron de no hacerlo. Dijeron que por el amor del Señor les diera un mes para encontrar otro lugar, que había una mujer embarazada y no debíamos lanzarla a la calle. Suspiré y dije que ella tampoco necesitó ayuda cuando fue cruel conmigo, que era igual de tóxica. Mis abuelos dijeron, que así sea, ella puede ser una pecadora, pero el que está por nacer no lo es. No seas cruel con esa pequeña criatura.
Me convencieron de esperar, de lo contrario yo estaba decidido a desalojarlos ese mismo día. Al día siguiente recibí una llamada de mi madre y la ignoré, ella había hecho lo mismo conmigo. Me envió un mensaje diciendo que era urgente hablar. Le respondí que revisara mi calendario y que me viera en casa de mis abuelos en el horario que yo tenía disponible. Eso no le gustó. Me envió un mensaje larguísimo diciendo que yo estaba intentando imponer mi poder sobre ella. ¿Qué hice con ese correo de 5 párrafos? Nada, no respondí. Tal vez entendió que no iba a ceder a su presión. Durante mi infancia, cada vez que lloraba o hacía berrinches porque quería volver a casa, en lugar de consolarme me regañaba y me pedía que me comportara. Me asustaba para que fuera un buen niño y no hiciera berrinches. Ese era su estilo de crianza y funcionó. Para mantenerla feliz, yo dejaba de llorar, pero cuando se iba me quedaba llorando en una esquina durante horas. Ya no más. Ahora le toca a ella sufrir, pero tristemente ni siquiera tendrá una esquina propia. Vino a verme y deliberadamente la hice esperar una hora. Se puso ansiosa. Le pedí a mis abuelos que no se metieran. Ella les preguntaba por mí y ellos decían que no sabían nada y se iban a su habitación. Cuando llegué, me miró como diciendo ¿dónde diablos estabas?, pero no dijo nada. Se sentó con el rostro serio. Alguien en su situación habría intentado agradarme, pero ella se mantuvo firme. Dijo, está bien, empecemos, no puedo quedarme aquí para siempre, tengo cosas que hacer. Murmuré, sí, claro que las tienes, buscar casa no es fácil. Me miró molesta y preguntó de qué iba ese aviso. Respondí que estaba escrito en inglés y que estaba segura de que sabía leer, o si quería se lo leía yo. Se enfureció, me lanzó el aviso a la cara y dijo que no iba a desocupar la casa basándose en un aviso estúpido. Cuando terminó de gritar, le dije con calma que entonces esperáramos y viéramos las consecuencias de no cumplir una orden judicial. Me dijo, yo te di la vida, no intentes engañarme, esa casa es de mi esposo y nadie puede echarme. Le respondí tranquilamente, claro que sí, el heredero legal. Me mantuve calmado para hacerla enojar, y funcionó, pero cuando se refirió a mi padre como su esposo, exploté. ¿De verdad tienes la audacia de llamarlo tu esposo cuando faltaste a su oración diciendo que era historia? No mereces su casa. Son ocupas y voy a liberar esa casa de todos los parásitos. Se levantó y dijo que había sido amable conmigo y que ahora tendría que tratar con su abogado. Me reí y dije, perfecto, aún nos quedan 20 días, veamos qué más sacas de la manga. Actualización 2. Recuperé la casa después de mucho conflicto. Como mencioné en mi publicación anterior, le di 30 días de aviso a mi madre y a su familia para desalojar la casa. Ella vino a verme e intentó manipular y distorsionar toda la situación, cerré la conversación y ella se fue. La serie de eventos que siguieron después no fue más que puro narcisismo por parte de ellos. ¿Pueden creer que su hijastra Brenda vino corriendo hacia mí, y encima, me amenazó con presentar una denuncia por acoso? Estaba jugando la carta de víctima embarazada, como si eso significara que podía hacer lo que quisiera solo porque llevaba un hijo en el vientre. Le dije, mujer, el embarazo no es un pase libre para comportarte como una molestia. Intentó causar problemas también a mis abuelos hasta que le mostramos la cámara instalada frente a la casa. Le advertí claramente, una vez más pongas un pie aquí y voy a hacer que te arresten. Entonces apareció mi madre para defender a su hijastra dorada. Me acusó de abusar y torturar mentalmente a Brenda, diciendo que iba a demandarme por ello. Le respondí tranquilamente, claro, dejemos que el juez decida basándose en las grabaciones de las cámaras. Cuando vio que no podía ganar usando la fuerza, cambió de táctica. Empezó a llorar y a decir que había hecho mal al criarme para que yo me convirtiera en una persona tan egoísta. Se culpó a sí misma por no haberme educado bien, y para colmo, metió a mi padre fallecido en el asunto, diciendo que era culpa de él por haber muerto tan joven y no darme una buena crianza. Ahí la detuve y le dije que si alguien tenía la culpa era ella, no por haberme criado mal, sino porque nunca me crió. Fui criado por mis abuelos y ellos hicieron un trabajo excelente. Debería sentirse avergonzada por haberme abandonado, aunque, siendo honesto, me alegro de que no me haya criado viendo lo mal que educó a su hijastra. Saqué a relucir el embarazo adolescente de Brenda, sé que no estuvo bien moralizar, pero en ese momento de rabia lo hice. Naturalmente, se enfureció. Me di cuenta de que había cruzado un límite, así que me quedé en silencio. Luego dije que no quería seguir discutiendo, que solo quería recuperar mi propiedad. Ya los había dejado vivir allí gratis durante muchos años y ahora realmente la necesitaba. Intenté explicarle mi situación, había dejado mi trabajo y necesitaba dinero para iniciar mi negocio, por lo que iba a alquilar la casa. Ella explotó diciendo que los estaba echando solo para meter a extraños allí. Le respondí que esos extraños me pagarían renta, y que si ella estaba dispuesta a pagar, podía quedarse. Volvió a enloquecer diciendo que estaba metiendo el dinero en asuntos familiares. Le dije que no había ninguna familia allí,
que ella me había tirado como basura y apenas se preocupó por mí en mis cumpleaños, Navidad o Acción de Gracias, y que incluso cuando aparecía me hacía sentir que me estaba haciendo un favor. ¿Qué clase de madre hace eso? Una como ella. Intentó manipularme de todas las formas posibles, gaslighting, culpabilización y sus habituales ataques de ira, pero cuando entendió que ya no tenía control sobre mí, se fue. Ahora, estarán pensando que después de eso desalojaron la casa. Pues no, para nada. El esposo perdedor de mi madre aún no había entrado en escena. Ese tipo con la cabeza hueca me dejó un mensaje de voz diciendo, no sabes con quién te estás metiendo. Puedo levantarte en peso muerto y hacerte suplicar por tu vida. Un solo golpe y te olvidarás de la casa. Si vuelves a aparecer por mi puerta, te voy a noquear. El tipo es grande y le encanta presumirlo. Mis abuelos me advirtieron que no me metiera con él porque es un abusador. Sí, lo es, pero también es estúpido como una piedra, porque dejó pruebas claras amenazándome por mensaje de voz. No le respondí porque quería que alguien más grande se encargara de él, la policía. El día previsto para el desalojo fui a la comisaría y registré una denuncia por amenazas. Tenía pruebas sólidas. Mi abogado fue conmigo y solicitó que la policía nos acompañara al desalojo. Al principio no querían ir, dijeron que los llamáramos si causaban problemas, pero no queríamos lidiar solos con ocupas. Un poco de dinero ayudó a que aceptaran acompañarnos. Cuando llegamos a la casa con mi abogado, mi madre, Bill y Brenda empezaron a insultarnos. El esposo perdedor incluso salió con un palo de hockey, pero en cuanto vio el coche policial detrás del nuestro, retrocedió. Los policías les mostraron la orden de desalojo y les pidieron que se fueran. Estaban tan seguros de que me intimidarían que ni siquiera habían empacado sus cosas. Le pidieron a la policía un mes más de tiempo. Los agentes me miraron y yo dije que no, que después de todas las amenazas no había forma. Intentaron usar de nuevo el embarazo de Brenda para ganar unos días más, pero me mantuve firme. Los policías me miraron raro, como si fuera insensible, pero yo estaba siguiendo la vía legal y nadie podía decir nada. Intentaron negociar un día más y yo dije 3 horas. Me miraron con odio. Bill incluso intentó rozarme el hombro con los ojos inyectados en sangre, pero los policías le gritaron que se moviera y se concentrara en empacar. Después nos fuimos. La policía les pidió que entregaran las llaves en la comisaría, donde yo las recogería. Pagamos un extra para facilitar todo el proceso y valió completamente la pena. Mi abogado me sugirió obtener una orden de alejamiento sobre la propiedad en caso de que intentaran volver, para acosarme a mí o a futuros inquilinos. La solicitamos, la policía les entregó una copia y les explicó las consecuencias de violarla. La expresión en sus caras era inolvidable. Finalmente recuperé la casa y ya la he puesto en alquiler. Espero conseguir un buen trato y poder iniciar mi negocio pronto. Ya fue suficiente de lidiar con gente con la cabeza hueca. Esta probablemente será mi última actualización, a menos que intenten volver a molestarme. Gracias por leer y apoyarme durante todo esto. Historia 2. Descubrí que mi novia de la secundaria me engañaba con su profesor universitario después de 8 años juntos, así que hice que lo despidieran y arruiné su carrera. Ahora estoy soltero y no sé cómo seguir adelante, tengo 25 años y soy hombre. Hace poco descubrí que mi novia, de 25 años, me ha estado engañando con un profesor universitario. Honestamente, todavía estoy en shock y profundamente herido. Ella rompió completamente mi confianza y no sé cómo se supone que debo seguir adelante. Ella y yo éramos novios desde la secundaria. La he conocido toda mi vida, incluso teníamos citas de juego cuando éramos niños. En la secundaria empezamos a salir en segundo año y estuvimos juntos desde entonces. Todo el mundo pensaba que íbamos a estar juntos para siempre, incluso nos votaban como la mejor pareja cada año. Ella entró a una universidad a Ivy League en nuestro estado, pero mis calificaciones nunca estuvieron cerca de las suyas. Mientras ella estaba en la universidad, yo tomé un trabajo en una inmobiliaria con la idea de obtener mi licencia cuando entendiera mejor el negocio. Siempre nos visitábamos los fines de semana porque no vivíamos muy lejos, pero tuve algunas inseguridades mientras ella estaba en la universidad. Nunca pensé realmente que me estuviera engañando en ese momento, pero me sentía inseguro ante la posibilidad. Ambos veníamos de la nada y yo temía que ella se diera cuenta de que podía aspirar a algo mejor y me dejara. Pensaba que en esa universidad tan elegante algún jugador rico de lacrosse la conquistaría y ella se olvidaría de mí. Cada vez que notaba que yo me sentía mal, ella me tranquilizaba, así que dejé de preocuparme. Cuando se graduó de su licenciatura, la universidad le ofreció un puesto como asistente que le permitía cursar su posgrado sin costo. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, aunque significaba que estaríamos separados por más tiempo. Su trabajo consistía en asistir a uno de los profesores de su departamento en su investigación. Él era un investigador muy reconocido en su campo y tenía un equipo de estudiantes haciendo todo el trabajo real del que él se llevaba el crédito. Debido a su nuevo trabajo, ya ni siquiera podíamos vernos los fines de semana.
De vez en cuando yo aparecía por sorpresa, pero ella siempre estaba tan estresada y agotada por el trabajo que nunca hacíamos nada divertido. Sin embargo, cuando sí tuve la oportunidad de hablar con ella y todo de lo que hablaba era de su profesor. Lo idolatraba como si fuera el vocalista principal de una banda de rock. Al principio pensé que era solo admiración profesional, pero cuando vi una foto de ambos en uno de los boletines de la universidad, empecé a levantar las cejas. Era un artículo inofensivo destacando la investigación que estaba haciendo el departamento de química. Dentro del artículo había distintas fotos de los estudiantes trabajando, además de algunas tomas espontáneas de todos mientras realizaban la investigación. Me di cuenta de que en una de las fotos la mano de él descansaba sobre la parte baja de la espalda de mi novia. Para algunas personas eso puede ser un gesto inocente, pero ver a su profesor, un hombre mucho mayor, haciendo eso, me encendió muchas alarmas. Poco después de ver la imagen la llamé y le pregunté directamente al respecto. Ella se rió de mí y me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, que todo estaba en mi cabeza y que yo estaba siendo inseguro como siempre. Rara vez peleábamos, pero la forma en que formuló sus respuestas me enfureció bastante y terminamos en una gran discusión. Después de 2 días sin hablarnos, cedí y la llamé para disculparme, y parecía que todo iba a estar bien de nuevo. Se acercaba nuestro aniversario y originalmente habíamos planeado que ella se tomara todo el fin de semana libre para pasarlo juntos. Yo iba a mitad de camino hacia su apartamento cuando me llamó y me dijo que no podía salir del laboratorio. Me orillé al costado de la carretera y hablé con ella, diciéndole lo decepcionado que estaba porque no pusiera un límite, ya que esto significaba mucho para nosotros. Me prometió que me lo compensaría el fin de semana siguiente y me dijo que diera la vuelta y regresara a casa. Yo estaba más cerca de su apartamento que de mi casa, así que seguí adelante. Pensé que si estaba estresada y cansada, al menos podía pedir comida para llevar y pasar unas horas con ella antes de irme. Cuando llegué a su apartamento abrí la puerta con la llave de repuesto que tenía y de inmediato me di cuenta de que estaba en casa. Ella me había dicho por teléfono que estaría en el laboratorio la mayor parte de la noche, así que eso fue una sorpresa. Podía oler comida y escuchaba risas que venían de su dormitorio. Avancé un poco más y vi que se había cocinado una comida recientemente. Había 2 platos sobre la mesa y una botella de vino a medio vaciar junto a ellos. El corazón se me hundió por completo en el estómago. Tal como sospechaba, definitivamente estaba pasando algo. No sabía quién era, pero estaba claro que tenía a alguien allí para una noche romántica y que estaban en la cama. Me acerqué con cautela a la puerta de su habitación y la abrí para encontrarla en la cama con su profesor encima de ella. No se dieron cuenta de mí de inmediato, pero cuando hablé y pregunté qué estaba pasando, él se levantó de un salto y ella corrió hacia mí intentando calmarme. Era casi cómico lo mucho que el profesor trataba de ocultar su rostro. Claramente no quería que yo contara a nadie lo que había visto. Salí furioso de su apartamento, dejando caer la llave de repuesto en el suelo antes de irme. Nunca quise volver a ese lugar. Fue demasiado para procesar. Durante los primeros días después de que ocurrió, estaba prácticamente muerto para el mundo. Había planeado casarme con mi novia, antes siquiera de tener la oportunidad de proponerle matrimonio. Ella tiró por la borda 8 años de relación. Podríamos haber tenido una historia de amor para contarles a nuestros nietos, pero ella la arruinó. Cuando logré recomponerme, me di cuenta de que necesitaba seguir adelante obteniendo un poco de venganza. Obviamente el profesor no quería que yo viera quién era porque tenía miedo de perder su trabajo. Yo sabía que, una vez que salieran los titulares sobre un profesor reconocido aprovechándose de sus estudiantes universitarias, nunca volvería a encontrar trabajo en la industria. Llamé al Departamento de Recursos Humanos de la universidad y les conté lo que había visto. Me dijeron que iniciarían una investigación. Sabía que sería mi palabra contra la suya, y lamentablemente, no tenía pruebas. Pasó una semana y no ocurrió nada. Asumí que lo estaban encubriendo, así que llamé a un periódico local y se interesaron muchísimo en el escándalo. No pasó mucho tiempo hasta que finalmente vi la noticia de que lo habían despedido. No había hablado con mi ex desde la noche en que la encontré en la cama con su profesor, pero sus padres estaban furiosos conmigo por haber expuesto la relación. Al parecer, como el profesor para el que ella trabajaba ya no estaba en la universidad, ella también se quedó sin empleo, lo que significaba que o tendrían que desembolsar decenas de miles de dólares para su posgrado o ella ya no podría seguir matriculada. Terminó abandonando los estudios porque no podían permitirse más préstamos. Ella ya está completamente fuera de mi vida, pero aún así no sé qué se supone que debo hacer de ahora en adelante. Fue la primera y única mujer con la que he estado, y me da un poco de miedo volver a salir al mundo.